Hola, bienvenidos a todos a la décima tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses y comunicación oral y escrita en español 1 del grado en lengua y literatura españolas. Feliz año a todos, mis mejores deseos para el 17 y para los exámenes que se celebrarán dentro de 2 semanas. Hoy es la penúltima. No, la semana que viene hay. Ha dicho que acaban el miércoles. Ah. Ya se ha enterado también. Se ha preguntado abajo. ¿Ha preguntado abajo? Sí. Ah, es la última entonces. Sí. La décima. Bueno, pues nada, la última. Voy a tratar de que no se note lo contento que me pongo. Pues la última, que llegaremos donde lleguemos y el resto pues queda para lo que quede. En principio hoy vamos a hablar de la acentuación y el próximo día de la puntuación, pero no nos va a dar tiempo a todo porque vamos a corregir las pruebas de evaluación continua a distancias segundas de ambos grados. Pues no nos va a dar tiempo a verlo todo en detalle. Tampoco hemos visto en realidad nada con el detalle suficiente como para que esto sea una clase. De todas maneras, buenas tardes. De todas maneras, pues si tenéis alguna duda, remitíos a los foros. Y respecto a las notas de la prueba de evaluación continua a distancia del grado en lengua y literatura españolas, voy por Heredia, corrigiendo por orden alfabético, eso es algo más de la mitad. Sois un alfabeto muy raro, la C es muy pequeña, no sé, cosa rara. Entonces la H resulta la mitad, más o menos. La mitad suele estar en la M y la L, tampoco adelantado. Acabaré, espero que mañana, y acto seguido publicaré las notas por si cometo algún error, que es posible, así que por favor, en cuanto recibáis las notas, abrid los documentos y comprobad que no me he equivocado al meter la nota numérica ni al corregir. Para eso hoy vamos a resolver la prueba, pero vamos a empezar resolviendo la prueba de inglés. La prueba de inglés, el plazo de entrega era más largo, llegaba hasta el 9 de enero, pero se corregía automáticamente el 10 de enero, por lo tanto los del grado en estudios ingleses ya tenéis la nota. De todas maneras, se me pedía que explicase las razones por las que la PEC era como era y bueno, yo me remito a esta clase, a esta tutoría, que va a ser la última, y aquí daré las razones que no son mías, son las del equipo. No me he enterado qué sucede en la sala. ¿Por qué es la última? Pues en la Raudi me acabo de enterar yo ahora mismo. Me han dicho que no, que las tutorías finalizan el miércoles, entonces es la última, pero no me han dicho por qué. Tampoco sé si lo saben o no lo saben. Por lo visto tienen que preparar las aulas para los exámenes. Ah, por lo visto tienen que preparar las... Se dice, se comenta que está mala la parienta. Se comenta que tienen que preparar las aulas, no lo veis, pero el suelo es de mármol de Carrara, entonces lo tienen que pulir, luego sacar la cera, dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera. Bueno, pero en el calendario aparece que hay clase la semana que viene y yo contaba con que hubiera clase, pero de hecho hay clase la semana que viene, lo que pasa es que la semana que viene hasta el miércoles. Porque claro, la semana, en el calendario no dice que sea la semana completa. Bueno, en fin. Como dije al principio, tendremos clases todos los jueves siempre que autoridad competente, civil, eclesiástica o académica no nos lo impida. Como parece ser que nos lo impiden, pues no vamos a tener clases el jueves. Si hay alguna queja, pues como las películas de vaqueros, al maestro armero, ¿vale?
Ya sabéis que tenemos elecciones este año 17, elegimos a un nuevo rector y entonces cuando los rectores ya se van a retirar, pues no, la autoridad académica se diluye. Pero bueno, aquí parece ser que no es cosa de la autoridad académica, sino es una cuestión logística del centro. Bueno, en cualquier caso yo os deseo lo mejor para el año y para los exámenes, que sí que se celebrarán con un suelo pulido y encerado perfecto dentro de 15 días. ¿Vale? Eso siempre que nos decida Montoro ajustar el presupuesto y eliminar a la UNED, lo cual yo no, desde luego no me quejaría, no me quejaría. Porque uno no se va de un sitio a menos que lo echen, lo cual no quiere decir que uno no se quiera ir. Bueno, vamos con la prueba de evaluación continua del grado en estudios ingleses, que se corrige automáticamente, pero que puede contener errores y de hecho contiene un error y ha habido que anular una pregunta. Cuando lleguemos a esa pregunta os explicaré cuál es el error, el responsable del error soy yo y como tal asumo el error. En la primera pregunta, el fonema fricativo linguoalveolar sordo se representa como linguoalveolar sordo es la S, ¿no? Corresponde con la letra S. ¿De acuerdo? En la mayoría de los dialectos, en la lengua estándar, y por lo tanto la respuesta correcta es la B. Este es sordo también, fricativo, pero velar, fricativo sordo. Este es oclusivo, ¿no? Y el de arriba es linguodental, fricativo sordo. Falta el alveolar es ese. Señale la palabra en cuya representación fonológica aparece un fonema oclusivo linguovelar. Un fonema oclusivo velar puede ser la G, puede ser la K. Como no nos dice si es sordo o sonoro, pues no sabemos cuál de los dos es. En chotis o chotis, en chotis o chotis, no aparece ningún velar sordo oclusivo. En goma aparece. En calle sí que nos dice sordo, no lo he leído hasta el final. Digo, si en goma sí que aparece un velar sonoro. En calle aparece el sordo y en jilguero aparece el sonoro, en Y. También hay un linguovelar o velar sordo, pero es fricativo. Jilguero. Seguimos. ¿Cuál de estas palabras consta de 4 sílabas? Pues hay que hacer la división silábica. En principio, la división silábica fonética, ¿de acuerdo? Fonológica, si queréis. No la otra división silábica de la que hablábamos al terminar el año, que es la morfológica, ¿no? La de diurno o ex amante, ¿no? La división silábica fonológica. Pausa, 2 sílabas, pausa. Veis, 1 sílaba. Aéreo, 4 sílabas, por lo tanto la respuesta correcta es la C. Y leíais. 3. Leíais. ¿Vale? Elija la opción bien acentuada. Y aquí ha habido bastantes dudas y preguntas en el foro, ¿no? Se compró un dúplex. La habitación era un totum revolutum. El médico tenía su vademecum, dice vademecum, sobre la mesa. En la universidad era un auténtico factotum. En factotum falta el acento. En vademecum está mal puesto el acento. Vademecum. En totum revolutum los acentos están bien puestos. Lo que ocurre es que sí, todas son latinas, pero cuando es una expresión pluriverbal, más de una palabra, entonces no se acentúa y se escribe en cursiva, por lo tanto hay acento. Entonces, la correcta es dúplex. Dúplex no debería aparecer en cursiva. En el diccionario de la Real Academia no está en cursiva. Entonces aquí sobrarían las cursivas. Bien,
Es un defecto de forma en una pregunta que no invalida la pregunta, porque la única correcta sigue siendo dúplex. ¿Qué ocurre? Que la pregunta está hecha de acuerdo con la doctrina que aparece en la bibliografía obligatoria, también llamada básica, en Gómez Torrego. No recuerdo qué página es, pero en Gómez Torrego, en la parte de expresiones extranjeras, expresiones latinas, se explica, sí, en la página 64, pues eso, que extranjerismos adaptados constituidos por una sola palabra y de uso frecuente, se mantiene la tilde. Para los latinismos que son locuciones, lo adecuado es no tildarlos y escribirlos en cursiva. Fijaos que no dice nada sobre la cursiva, pero luego los ejemplos aparecen en cursiva, ¿vale? En el diccionario de la Academia no aparecen en cursiva. Bien, siguiendo la bibliografía obligatoria, Gómez Torrego, página 64, pues se ha puesto en cursiva. Pero yo creo que ahí aparecen en cursiva porque son referencias metas. Muy bien, pues sí. O sea, no porque el... Es una creencia loable como la creencia en San Pantaleón. Yo sí opino. No, me parece bien, ahí aparece, efectivamente es metalingüístico, no se dice nada sobre la cursiva en el caso de las palabras, pero sí que se especifica sobre los acentos, el capítulo es el de acentuación, digamos, no estamos aquí preguntando sobre la cursiva. Luego veremos en la práctica de lengua y literatura española, donde hay una pregunta en la que se pregunta por la cursiva y la gente contesta por San Pantaleón. Entonces hay que, pero en este caso, se pregunta, hay que leer las preguntas. Bueno, ha habido de todo. Ha habido una compañera que ha escrito alarmada porque había entregado la prueba y tal, no se había dado cuenta de que tenía 5 intentos, con la mala pata de que ha consignado en el correo su número de móvil. Y este miembro del equipo docente, que ante ese dato no se ha podido reprimir, la ha llamado y le ha dicho: a ver, explíqueme usted. Ya que no lee las instrucciones, pues bueno, me he tomado la molestia de recomendarle 3 veces que lea las preguntas en el examen, que lea las instrucciones, en general, sobre todo de los medicamentos, pero también de los exámenes de adultos. Conviene. 5. Señale la opción correctamente acentuada, se pregunta por acentuación. En ese país solo hay una cadena de televisión. Está bien acentuada, ese solo puede ser un adverbio o puede ser un adjetivo, porque está justo un sustantivo. En ese país solo. A país le falta el... Vale, no. Y entonces no está correctamente porque a país le falta... es que no... Mira que traigo las gafas. Le falta la I. Vale. Si lo ves en el ordenador, supongo que se verá mejor que aquí en pantalla. En casa no dicen nada, pues... No tengo que comer porque la nevera está vacía. En realidad, le falta materia libre o comestible, ¿no? Le falta el acento. También se podría decir no tengo que comer. No tengo que comer porque soy un ser divino y me mantengo del espíritu. No tengo que comer. Traje esto para ti. Y aquí ti lleva acento, ¿verdad? Sí. Entonces, ti no lleva acento. Es un monosílabo que no se confunde con otro monosílabo. Los monosílabos solo se acentúan cuando en la función es diacrítica. Entonces, la que está correctamente acentuada es tenían caracteres muy diferentes. Donde la dificultad está en que hay una dislocación acentual, cambia la sílaba tónica en la palabra carácter, su plural caracteres. El plural de carácter no es caracteres, sino caracteres. Esa sería la dificultad que presenta esa palabra. Y está bien acentuada. Bien. 6. Seleccionen la opción incorrectamente. Ahora hay que seleccionar la incorrectamente acentuada. Entonces, estuvisteis muy acertados en vuestra decisión. Estuvisteis muy acertados en vuestra decisión con acento porque es aguda y termina en N. Está bien acentuada. Ahí, y buscamos la incorrecta. La segunda. Tiene 2 o con acento 3 casas. Hasta 2010 se recomendaba poner acento gráfico a la O cuando la O, como conjunción disyuntiva, se escribía entre cifras, con la ilusión
de que así se iba a evitar que se confundiese con el cero. Bueno, desde luego en el mecanoscrito, cuando escribimos con ordenador o con máquina, no existe esa posibilidad, ¿no? Y la academia ahora recomienda, antes recomendaba una cosa, ahora recomienda otra cosa, que es no poner acento. Y por lo tanto, esto va en contra de las normas de 2010. Que obedezca o no depende de qué le prometas. Diferente a que obedezca o no depende de que se lo prometas. Ese qué podría llevar acento o no llevar acento, pero ahí es el complemento directo de prometer. Por lo tanto, tiene una función sustantiva. Complemento directo es una función desempeñada por el sustantivo. Ahí es un pronombre y, por lo tanto, como es un pronombre, se acentúa. Cuando es interrogativo también es un pronombre, por eso se acentúa también, ¿vale? Pero aquí no es interrogativo, pero sí pronombre. Compró 2 libros y estos fueron los que me regaló. Estos es un pronombre también, hace referencia deíctico a lo aparecido inmediatamente antes, los 2 libros son lo que le regaló. Tiene la función de sujeto, fueron los que fueron estos. Hasta 2010 se recomendaba en casos de ambigüedad, aquí es un pronombre claramente, no puede ser otra cosa, no es un caso de ambigüedad. Antes de 2010 aquí tampoco habría que haberle puesto el acento, aunque se lo pusiéramos, muchos. Pero en este caso solo puede ser un pronombre, no va acompañado de nada detrás que sea un sustantivo que nos permita interpretarlo como determinante, ¿vale? Pero bueno, hasta 2010 había mucha gente que le ponía siempre que era pronombre el acento. No era obligatorio, pero había gente que se lo ponía, no era recomendado. Bien, pues desde 2010 se recomienda no ponerlo nunca, ni en casos de ambigüedad, que no es este, repito, no es un caso de ambigüedad. Señale cuál de los siguientes enunciados contiene un error de puntuación. Un refrán dice así, coma, comillas, a donde fueres, coma, haz lo que vieres, comillas, punto. El refrán está bien puntuado, es una cita textual, entre comillas, con una coma para separar las 2 oraciones, que en este caso están coordinadas mediante la coma, o juxtapuestas, se llaman. No es un caso de subordinación. Las 2 están al mismo nivel, ¿no? No, ¿a dónde? No, esa es la que está. No, Está bien está así. mal. No, está mal. Son 2 puntos. Está bien eso. 2 puntos, ¿no? Está bien, claro, pero delante de una cita textual entrecomillada hay que poner 2 puntos, no coma. Aquí hay una coma y aquí es donde está el error. El error no está en esa parte, sino en la anterior, ¿vale? Un refrán dice así, 2 puntos. Después del interrogatorio, coma, el testigo, coma, que estaba muy nervioso, coma, no pudo levantarse de la silla. Después del interrogatorio, funciona como un complemento circunstancial oracional, después de celebrado el interrogatorio. El testigo, sujeto, que estaba muy nervioso, oración subordinada, afectiva, explicativa. No es especificativa, o sea, no es explicativa, no es especificativa porque hay un único testigo. De los 2 testigos, había 2 testigos. El que estaba nervioso había 2 testigos. Si hubiera varios testigos podríamos especificar un testigo, ¿no? Tengo dos abrigos. Uno es azul, otro es rojo. El que es rojo, el abrigo que es rojo, dame el abrigo que es rojo, dame el abrigo rojo. Eso sería especificativo. Esto es explicativo. Las explicativas van entre comas, no puede levantarse de más. ¿Cuántas veces me lo vas a repetir? Signo de apertura, signo de cierre, no tiene ningún error. Dime la verdad, raya, no guión, continúo diciendo, raya, punto, dímela antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues es un inciso del narrador en medio de una cita textual. La cita textual va entre comillas, el inciso entre rayas y la cita textual conserva la puntuación que le corresponde. En este caso, como son 2 oraciones independientes, pues van separadas por punto. Es correcto. ¿Vale? Vamos a la sección verdadero o falso.
La coma se emplea para aislar elementos como las aposiciones y los vocativos, entre otros. Efectivamente, hay otros elementos, las subordinadas adjetivas que veíamos antes, los elementos oracionales, que son componentes circunstanciales oracionales o adverbios oracionales, pero en cualquier caso, las aposiciones y los vocativos van entre comas. Verdadero. Aquí, en la pregunta 2, es la que he tenido que anular y por lo tanto nadie tiene la puntuación. Mañana tengo cita con el informático para ver cómo tengo que arreglarlo para que a todos os cuente como si lo hubierais contestado bien, porque en la pregunta, la respuesta es verdadero y yo señalé como respuesta correcta falso. La coma es obligatoria cuando la oración subordinada se antepone a la principal. Eso es verdadero. En realidad es cuando la oración subordinada se disloca de la posición que es lógica, que normalmente en castellano es la posterior, la más frecuente, igual que el adjetivo suele aparecer después, ¿no? Por eso Big Brother se debería traducir como hermano mayor, no como gran hermano. El programa ese es una mala traducción. Porque un gran hermano es un hermano que es muy bueno, no es lo mismo un hombre pobre, que es un hombre de pocos caudales, que un pobre hombre, es un hombre que inspira misericordia o fe. Bien, pues digamos que el adjetivo tiene su significado pleno, pospuesto, y de la misma manera pues las oraciones subordinadas adverbiales, que son las oraciones subordinadas circunstanciales, que pueden ser a su vez de distintos tipos, causales, concesivas, de distintos tipos, condicionales, con los auriculares, con cascos. Lo de la cámara es cierto, no para de moverse. Sí, es que he descubierto que tiene un sistema por el cual me sigue la cámara. No lo había puesto hasta hoy y estoy experimentando, pero vamos, más que seguirme a mí, yo creo que sigue la pizarra. Entonces, claro, a los que estáis en casa, los que están en casa parece que están viendo una película danesa de esta de los 90 y tal, pero en principio se supone que es que hemos evolucionado. Desde el año 17 estamos mejor que en el 16. Se venden más pisos. Parece que me dura la resaca de Nochevieja. Ah, bueno, eso ya. La Asociación de Academias, yo estuve con la Asociación de Academias de la Lengua Española pasó en 2010 a considerar siempre diptongos a efectos de la acentuación los encuentros de vocales altas o cerradas, como jesuita o viuda. Eso es verdadero. Vocales altas o cerradas, encuentros de ambas a efectos de la acentuación gráfica. Un compañero decía, bueno, pero es que no se dice gráfico, entonces... Claro, bueno, a ver, 2010 es la fecha de la ortografía también. Es verdad que habría que especificar, ¿no? La acentuación gráfica. También aquí se dice vocales altas o cerradas. Sobraría una de las dos, porque todas las altas son cerradas. Entonces, bueno, digamos que el equipo docente es generoso al final y es cicatero en medio. Recal y de Tengo un 10 en la PEC. Muy bien, eso es que lo has hecho muy bien. Y que había 5 intentos, y eso... En lengua y literatura españolas también hay varios 10 ya. Está la cosa un poco más... se trata de ir mejorando, ¿no? En el examen más de un 10 no creo que saques, pero lo previsible este año es que haya muchos 10, porque el examen es automático y entonces yo al corregir no puedo volcar las evidentes manías que le tengo a la mayoría. Desde 2010, la tilde en español, la tilde también es esto, virgulilla o tilde. ¿A qué se refiere? No, bueno, la tilde en español, el acento gráfico, tiene únicamente una función prosódica, no diacrítica. Eso es falso, porque hay tildes prosódicas, fonológicas y tildes diacríticas. Por lo tanto, esto es falso. La corrección gramatical no fue en el 1999 cuando consideraron diptongos a efectos. Bueno, pues ahora mismo yo tengo la ortografía de 1999 en casa y lo tendría que comprobar. Pero, en fin,
Yo creo que eso no cambia mucho la pregunta. Es el 99. Ese fue en el 99 cuando los dictamos. Sí, hay una compañera que dice que sí, que fue en 1999. Es cierto, de todas maneras, que la ortografía de 1999 todavía es solamente de la Academia de Madrid. Por lo tanto, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que hasta 2010 no suscribe las normas, no se había pronunciado al respecto. Si andamos jugando a los doctorcitos, pues aquí doctorcito soy yo, entonces tiene que ganar el doctorcito. La corrección gramatical consiste, entonces es falso. Bueno, es falso, sí, es falso, pues falso. Pues anulamos la pregunta también y que no haya puntos para nadie. La corrección gramatical consiste en respetar las reglas. Está bien que os vayáis entrenando porque en el examen también puede haber errores. Y en el examen también se pueden anular preguntas y por eso hay preguntas de reserva. Si hay que anular alguna de las 25 preguntas de salida, se pasa a las de reserva. Pero claro, para anular las de salida tiene que haber alguna causa, ¿vale? Entonces, es maravilloso porque es una semana, tenéis una semana, eso sí, desde que conocéis las notas hasta que se hacen definitivas tenéis una semana. Es maravilloso esos días de 82 correos. No, porque ya Nebrija en su gramática dice. La corrección gramatical consiste en respetar. Vamos a ver dos cosas. La corrección gramatical consiste en respetar las reglas morfológicas y sintácticas de acuerdo con la norma culta. Lo de jugar a los doctorcitos lo decían en Ecuador, en Guayaquil. Yo no me di cuenta de que lo decían con contenido sexual picantón y ya. Pero vamos a jugar a los doctorcitos. Y es jugar a los médicos nuestros. La corrección gramatical consiste en respetar las reglas morfológicas y sintácticas de acuerdo con la norma culta, sin que sea necesario tener en cuenta la situación o el tipo de público al que nos dirigimos. Falso. Hay que tener en cuenta la situación o el tipo de público al que nos dirigimos y además hay que respetar también las reglas prosódicas, las reglas ortográficas y la propiedad e impropiedad léxica. No es una cuestión solamente gramatical la corrección. La corrección es una cuestión fonética, ortográfica, gramatical y léxica. Hay que utilizar la gramática, hay que utilizar el diccionario, hay que utilizar la ortografía. Y luego está la adecuación, que es el empleo, es aquello de no es la corrección no es igual por escrito que oral, no es igual en registro formal que en registro informal, todo eso. El empleo de palabras de significado muy general en lugar de otras de sentido más específico se denomina falta de precisión léxica. Es decir, hacer una película en lugar de rodar una película. Hacer un huevo en lugar de freír un huevo. Hay que utilizar el verbo más específico, ¿no? Falta de precisión léxica, verdadero. En la creación de nuevas palabras podemos encontrar ejemplos. ¿Por qué vuelve a aparecer la propiedad léxica aquí? Pues porque hay un miembro del equipo docente que está obsesionado con eso. En la creación de nuevas palabras podemos encontrar ejemplos de interrelación entre el componente léxico y el morfológico de la lengua. Hay una parte de la morfología, que es la morfología flexiva, y hay una parte de la morfología, que es la morfología derivativa, que es la que tiene que ver con la composición, con la creación de palabras por su fijación. Entonces, hay una intersección entre lo morfológico y lo léxico, verdadero. La paronomasia es un uso retórico muy utilizado en el lenguaje de la publicidad. Verdadero. Esto lo dice Brief. Ser correcto desde un punto de vista léxico implica tener el conocimiento y desarrollar las destrezas comunicativas para utilizar un vocabulario amplio y rico en matices y significados. Yo no estoy de acuerdo con el resultado. Verdadero. Hay un compañero aquí que prepare el reclamo. Bueno, el reclamo lo hago preparado. No, por eso. Sí. Ser correcto desde un punto de vista léxico. Léxico. Implica conocimientos de saber para un vocabulario amplio y rico. Tener un vocabulario amplio y rico significa
ser útil, no ser correcto. Uno puede tener 3 palabras y usarlas correctamente. No tiene por qué tener 100 palabras, 1000, 2000, o las que sea. O sea, tener un vocabulario amplio y rico en matices no es ser correcto, es ser Desde un punto de vista léxico. desde el punto de vista que sea. Bueno, eso ya... Si un hablante tiene 3 palabras A lo y mejor, las combina sintácticamente de manera correcta, está siendo correcto sintácticamente. Porque tú me hablas de un número de palabras, por lo tanto ya implicas la combinación. La combinación es sintaxis. Ahora, la combinación o la forma de uso. si un hablante tiene... Sí, bueno, la forma de uso puede ser la forma de uso aislada, que es la morfología, la forma de uso en combinación, que es la sintaxis. Claro, semántica. Ya, desde el punto de vista léxico, semántico, es necesario tener un vocabulario mínimo. Mínimo, pero no necesariamente rico y amplio y rico en matices. Bueno, tienes que ponerlo en relación con la precisión Adecuado. adecuado al contexto, Para que se adecuado use al tema. correctamente. Puede tener una persona, de hecho creo que lo dice el libro, una persona puede tener un vocabulario muy limitado al entorno en el que es, bueno, no sé, A ti no te gusta abrir, ¿no? Tú eres a quien no le gusta abrir. Justo en el entorno en el que se maneja, no saber el entorno exterior, pero usar el suyo correctamente. Viene tal cual en la página 72, sí, efectivamente. ¿Qué implica la corrección léxica? Ser correcto desde un punto de vista léxico implica tener el conocimiento y desarrollar las destrezas comunicativas para utilizar un vocabulario. Ya, a ti no te gusta, pero un vocabulario, sin embargo te gusta el naranja, fíjate, un vocabulario amplio y rico en matices y significados. Es decir, aquí esto es muy criticable, que en el examen se os haga decir si es verdadero o falso un enunciado que aparece tal cual en el libro, es espantoso. Pero hay que tener en cuenta que tenemos compañeros que están en la cárcel, que no hay nada más triste que la prisión, que lo único que tienen para estudiar es el libro. Y los compañeros que están en Afganistán, las compañeras que están en Afganistán, pues tampoco pueden ver estas clases. Entonces, hay que ajustarse lo más posible al libro, que no es lo mejor porque no os ayuda a pensar. Da lo mismo, porque el que es dado al pensar y a la crítica, como aquí el compañero al que no le gusta abrir, va a pensar de todas maneras. O sea, quiero decir, a la universidad se viene a pensar, pero también si te entran ganas de hacer popó, pues también puedes hacer popó. O sea, a la universidad en principio se viene a lo que se viene, a pasar el rato, como a todos los sitios donde se va. Que es la vida, ¿no? Los ríos que van a dar a mar, es el morir y tal. Entonces, bien, la pregunta viene tal cual en la página 72 y está tomada de ahí y a partir de ahí decimos que es verdadero. Que sea discutible. Yo, desde el punto... A ver, yo soy de léxico y de semántica, ¿no? Y tienes toda la razón. Por ejemplo, Wittgenstein dice que los límites de tu mundo son los límites de tu vocabulario. Entonces, si tú tienes 3 palabras en tu vocabulario, tienes un mundo muy estrecho. Ahora, puede ser perfectamente correcto. Claro. Pero la corrección, o lo que dices tú, ser más culto, más educado, tiene también que ver con cosas como cerrar la boca cuando comes y cosas así. O sea, el concepto de corrección o el concepto de cultura va mucho más allá de lo lingüístico. Luego, por otro lado, pues claro, el pensamiento de Wittgenstein, ¿no? Estaba Wittgenstein y Turing en una clase particular con Russell y Russell dijo, debajo de la mesa hay un rinoceronte. Y Wittgenstein se agachó y el otro informático, Alan Turing, no se agachó. Bien, el filósofo es Wittgenstein, el otro simplemente inventó el software y ganó la Segunda Guerra Mundial y hizo el mundo tal como lo conocemos, pero no se agachó porque un rinoceronte no caía debajo de la mesa. Pero Wittgenstein dijo, pues podría haber habido una figurita con forma de rinoceronte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Wittgenstein sí. ¿Existen los unicornios? Puesto que podemos hablar de ellos y son símbolos de la pureza y la castidad, existen. ¿Podemos ir a una granja de unicornios o comer cecina de unicornio? No, porque no existen de la misma manera que existen los animales de granja de los que se hace cecina. Es decir, de todo se puede discutir y en el nivel de lo significado de la existencia, la palabra del año en inglés ha sido para el Oxford post-truth. En español hemos tenido populismo.
se ven los niveles, ¿no? de cultura. Pues nosotros estamos aquí con RJ y post-truth, ¿no? Una gente que ha superado la lógica matemática hace 100 años. Bueno, pues nosotros todavía estamos ahí, que sí, que no, que la corrección, que la señorita Rottenmeier nos dice que cerremos la boca cuando está. Bueno, sí, cada uno tiene lo que tiene. Se puede discutir. Esta es una afirmación, de hecho, muy discutible y me gustaría ser vuestro profesor de semántica para poder dedicar una hora a la conferencia sobre qué es la corrección en el nivel léxico, ¿no? Y qué es la incorrección. Pero en principio esta afirmación está tomada literalmente del libro y se trata, digamos, de reconocer, de saber si habéis manejado la bibliografía obligatoria, por otro nombre llamada tácita. 10. Ninguna variedad dialectal es mejor que otra. Esto también es inmensísimamente discutible, pero está tomado literalmente del libro, que otra, aunque en todas ellas hay formas correctas e incorrectas de acuerdo con la norma. Otra manera de decir esto sería que cada dialecto tiene su propia gramática y cada dialecto tiene su corrección. Y entonces, a lo mejor en Madrid es correcto decir amau y eliminar esa D, pero es incorrecto decir amau. Y a lo mejor en el español del País Vasco es correcto decir amau y no es correcto decir amá. Pero a lo mejor en el barrio de Salamanca es mejor decir amado. Y en Villaverde es mejor decir amado para estar más integrado en el ambiente lingüístico. Y estamos hablando de la ciudad de Madrid. Es decir, cada entorno lingüístico tiene sus propias normas y para integrarse en un colectivo hay que seguir las normas. Si yo me quiero hacer punky, pues mal le voy a hacer una cresta con clara de huevo con el pelo que tengo. Entonces tendré que recurrir a algún tipo de postizo si verdaderamente quiero pasar por punky. ¿De acuerdo? Pues de la misma manera, si quiero pasar por señor respetable del barrio de Salamanca, pues tendré que pronunciar la D de los participios en todos los casos. Cosa que para pasar por señorito andaluz no es necesaria, sino más bien al contrario, ¿no? Aquello que me dijo una compañera de Málaga en el colegio mayor, te has pedido, me he pedido, bueno, pero esa vez mejor me ponía programa, porque no significa nada. Bien, pues, en principio verdadero porque lo pone en la bibliografía, aunque se podría discutir muchísimo si existen los dialectos. Las letras B y V, o B alta y B baja, también llamadas, corresponden a los fonemas oclusivo bilabial sonoro, ¿la ves? Y fricativo labiodental sonoro, la V respectivamente, falso, ¿no? En español, por unas razones históricas, no existe un fonema fricativo labiodental sonoro, como sí existe en francés, como sí existe en italiano, y en algunos dialectos del sur de Portugal, pero no existe en español, donde la B y la V se pronuncian según el contexto en el que están como oclusivas o como aproximantes. ¿Vale? Todos los hablantes, y luego tenemos errores. Tenemos errores porque la berza, que viene de verde, se escribe con B y no se escribe con V como verde. Bueno, esos son errores etimológicos. Porque, ¿cómo se elige si utilizar la B o la V? Pues por criterio etimológico o por criterio de frecuencia. Pero bueno, en principio nunca ha habido un criterio de pronunciación. Aunque había un periodista, Jesús Hermida, que la pronunciaba, por ejemplo, ¿no? Y Rafael, cuando canta, que creo que va a sacar disco también, así de pronunciar. Pero bueno, el aparato fonador de Rafael, eso sí que es como la Catedral de Burgos. Es un monumento nacional y puede hacer lo que quiera. Todos los hablantes tenemos nuestra propia variedad lingüística, llamada idiolecto, que resulta únicamente de variantes de tipo diatópico o geográfico, dialectos. No es cierto, ¿no? Porque hay también variedades que tienen que ver con la clase social o el estrato social, diastráticas al que pertenecemos, nuestra formación o estatus sociocultural, lo que antes se llamaba cultura, ha llamado el compañero, ¿no? Ser más culto, menos culto, que suele estar relacionado con la cantidad de ingresos que tienes también y con el barrio donde vives, por eso es sociocultural, socioeconómico o sociocultural. Y también tiene que ver con el momento de la enunciación. No hablamos igual si estamos nerviosos o si estamos tranquilos, si hay mucho ruido ambiente o no, no escribimos de la misma manera que hablamos, sería lo biofásico, ¿no? Nos podemos poner cursis, nos podemos poner zafios. Bien, todas esas variantes determinan la forma de hablar que tenemos en cada momento, lo diatópico, lo diafónico, bueno, también lo diacrónico. No hablamos igual si hemos nacido en la Edad Media
o si hemos... Lo que pasa es que como normalmente vivimos con coetáneos, quiero decir, aunque aquí habrá gente que hemos nacido en el siglo XX y... No, el siglo XXI todavía no, pero vamos, el año que viene ya puede haber alguien nacido en el siglo XXI o dentro de 2 cursos, no se aprecian, aunque sí hay diferencias entre la juventud y la edad adulta a la hora de hablar. Sería diacrónico. Es el nivel léxico el que más variaciones y cambios ha sufrido y sufre en el devenir lingüístico, debido a factores tales como la influencia de otras lenguas, tales, entre otros, ¿no? Y efectivamente, todos los años hay palabras nuevas, si entiendes la sexta, en media hora hay un neologismo. El otro día, cochófobo, los cochófobos, ¿no? Parece que Esperanza Aguirre es cochófoba, bueno, la cochofobia, ¿no? Pues eso es un neologismo, eso no está en el diccionario, todos entendemos lo que es la cochofobia, que es lo contrario de la cochofilia, y ya está. Entonces se supone que, Esperanza Aguirre decía que Carmena era cochófoba y ella entonces se quería presentar como cochófoba, ¿no? Todo esto estaba hablando de si la acera de la Gran Vía va a ser más ancha o más estrecha, ¿eh? Eso es de lo que estaban hablando. Entonces, pues bueno, se crean neologismos, ¿no? Continuamente. El otro día también escuché otro. Bueno. La norma y también depende de factores lingüísticos, ¿no? De otras lenguas. Hay palabras que cambian de significado por préstamo semántico o calco semántico, ¿no? Se puede crear una palabra como rascacielos, pero en realidad no es una creación del español, es una creación hecha en español calcando un término que existe en inglés. La norma en la corrección léxica es igualmente estable que en la... Aquí hay un error en la morfosintáctica. La norma en la corrección léxica es igualmente que en la corrección morfosintáctica. Falso. Precisamente porque si la 13 es verdadera, la 14ª es falsa. Hay más inestabilidad en lo léxico. Aquí, esto, por ejemplo, si lo comparas con lo que decía el compañero, ¿no? Cuanto más rico es el léxico, más corrección léxica. Pero puede que no. Si el léxico es muy amplio, pero está lleno de extranjerismos, pues entonces estaríamos cometiendo incorrecciones. No necesariamente la riqueza, en cuanto a abundancia, va unida a la corrección, ¿no? Hoy veía en Facebook, me levanto por las mañanas y me pongo mis zapatillas Asics Room Fitness Band 4 y me voy a por churros. Sí. Bien, pues eso era una crítica a la acumulación de palabras con apariencia inglesa que hacen que las zapatillas nos las imaginemos como si fueran las de Mercurio, con alitas, ¿no? O sea, hechas para hacer deporte y que sin embargo son empleadas para contribuir a que esta ciudad huela a lo que huele habitualmente y que tanto despreciaba la mujer de Beckham, aceite. Ajo. Pero es que ella, como es inglesa, no se ha distinguido el olor a aceite al olor a ajo. ¿Perdón? Porque a ella le huele igual el aceite de oliva que el... Sí. Es por la nariz. Bueno, estamos metiéndonos con la señora de David Beckham. Bueno. Prueba de evaluación en instancia de lengua y literatura. ¿Hay alguna duda en casa? Según la RAE panhispánica, sí. Hablamos de pragmatismo. Vale. Hablamos de pragmatismo. ¿La pragmática lingüística te refieres? Porque el pragmatismo es una filosofía, es lo de Bentham. No, el sonido de la V. El sonido de la V es igual que el sonido de la B, sí. Antes me he referido al betacismo, pero estoy buscando. Profesor, la cámara sigue al folio en su mano. En efecto. Rodríguez, no te distraigas. Quita la imagen, que es lo de menos. Vamos a la prueba de evaluación continua de lengua y literatura. No, pero se para en la pantalla. No le da más, ahí vuelve.
Bueno, es que como es la última, no la tenía preparada en plan última. Sí, iba a venir con un jersey que me han traído los Reyes, iba a ir al barbero y todo para la última, y me ha cogido así en chándal. Prueba de evaluación continua a distancia. 2. Responda a las siguientes preguntas de test. 5 puntos a razón de 0,50 cada respuesta correcta. Y aquí es correcta. Había alguna compañera que ponía párrafos y párrafos explicando. Me parece bien. Pero yo lo que corrijo es que la B es la B. La explicación aquí no se pide. Atención en el examen. En el examen, en grado en lengua y literatura española, tenéis que hacer preguntas de desarrollo. El espacio es casado. Pues se evalúa lo que se escribe en ese espacio. Hay que desarrollar la capacidad de síntesis. Para un estudiante de lengua y literatura española es muy importante aprender a decir las cosas claras y concisas. No, que luego salen tesis doctorales de 972 páginas como la mía y dice la directora, pues ya podías escribir 28 más, ¿qué te cuesta? Y así tienes una tesis de 1000. Y yo me negué, porque la verbosidad es un vicio entre los lingüistas. Entonces, 972 páginas está bien. Prueba de evaluación continua. ¿En qué opción no hay ningún error de contenido? Estas cosas de no hay ningún error, yo entiendo que esto está hecho como para que los que no hablen castellano del norte se pierdan, porque estas dobles negaciones y tal, así que leed muy bien la pregunta. Porque si no puede pasar al hacer la PEC, como me pasó a mí al hacer la de inglés, que y pones el verdadero y el falso. ¿Vale? La fonología estudia los sonidos concretos y la fonética los fonemas. Sí, bueno, concretos frente a los sonidos abstractos que serían los fonemas. Yo creo que es lo que están pensando. ¿Hay algún error de contenido? Es al revés, ¿no? La fonología estudia los fonemas y la fonética los sonidos físicos, concretos. Está aparentemente bien, pero está al revés. El fonema diferencia significados, el alófono no. Pues efectivamente, el fonema diferencia significados, el alófono no. Es la característica del fonema, ¿no? Que la conmutación de los fonemas sirve para distinguir significados. El fonema es un sonido, el alófono no. El alófono es un sonido, el fonema no. El fonema es una abstracción que se realiza en el habla mediante los alófonos. Por lo tanto, no es un sonido el fonema. Las grafías son la representación de los alófonos en la escritura. No. A veces sí. Por ejemplo, la M en posición implosiva, cuando va seguida de B, se escribe M. Y eso sería una representación de un alófono. Pero en general, las letras, la ortografía española es fonética. ¿Por qué? Porque las letras tienden a representar o quieren representar fonemas. No siempre. Hay veces que hay dos letras para un fonema, la B y la V. ¿Sí? ¿De acuerdo? La G, U más E, I o G más A o U representa un fonema, mientras que la G más E, I sin U representa otro. O sea, no es totalmente fonética, tampoco es totalmente etimológica, pero es más bien fonética porque la mayoría de las letras, la letra P representa el fonema P. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego, los alófonos no se representan en la escritura. En la transcripción fonética sí se representan los alófonos, pero mediante signos fonéticos, no mediante letras. No son lo mismo. Por cierto, cuando contestáis, pues luego lo veremos, ¿no? Pues hay que utilizar los símbolos. Que yo no encuentro los símbolos, los busque usted. Los símbolos están porque sus compañeros los escuchan. Que no se usa el ordenador, pues haga usted la PEC a mano y la escanea. Se puede hacer. O sea, busque usted soluciones fáciles a problemas fáciles, que no es el populismo. El populismo busca soluciones fáciles a problemas fáciles. En español, los fonemas líquidos, la L, la R, son todos sordos, todos sonoros, son todos sonoros, la mayoría sordos, uno sordo y 3 sonoros. Son todos sonoros.
la L, la L. El dígrafo GU representa el fonema oclusivo linguovelar sonoro ante la vocal U, como por ejemplo en gusarapo, pero en gusarapo no tenemos GU más U, tenemos solamente GU. Luego el dígrafo GU sería la sílaba GU. También se le podrían buscar 3 pies a esta pregunta, pero bueno, hablamos del dígrafo. El fonema oclusivo linguovelar sonoro ante las vocales A, O, E, I. Ante las vocales E, I, sí. Pero ante las vocales A y O, ese dígrafo representa pues, guajira o averiguo, ¿no? Representa guo. Dice una compañera Whopper. Al final lo pondrán en la... Del Burger King, porque hay que decir Burger King en español, no lleva U, el Burger King. Ya. Vamos al Burger. El fonema oclusivo linguovelar sonoro ante las vocales E, I y el fonema fricativo linguovelar sordo, no, porque el fricativo linguovelar sordo es la K, que se representa mediante la C más A, la QU más E, QU más I, G más O, C más U y K más cualquiera de las vocales. El sordo. Oclusivo. Y esto dice el fricativo, que es la J, que se representa mediante la X en palabras como México, Oaxaca, mediante la J más la I, y mediante la G más E, I. El fricativo. Yo estaba hablando del oclusivo. El número 11, profesor, la cámara sigue al próximo. Señale la opción correcta con respecto al español. Esto es maravilloso. En las oraciones enunciativas, el tonema final, siempre descendente, va precedido de un tonema ascendente. Esa es afirmativa. En las oraciones enunciativas, que pueden ser también afirmativas o negativas, pero son enunciativas. A diferencia de lo que ocurre con las interrogativas y con las exclamativas, que acaban en tonema ascendente. ¿Me lo das? Dámelo. ¿O me lo das? La diferencia entre me lo das enunciativo y me lo das es el tonema. En la enunciativa es descendente y en la interrogativa es ascendente. Pues esa es la respuesta correcta. En los tonemas radica la función expresiva de la entonación, que es la que refleja las actitudes y reacciones de los hablantes. No es la función expresiva, sino la función significativa o distintiva, que sirve para distinguir las preguntas de las exclamaciones de las enunciativas. La función expresiva tiene que ver con el tono, pero no con los tonemas, que son los tonos fijos que repetimos todos para identificar cuando es una pregunta. La curva entonativa comprende solo el tonema final. No. En español, a diferencia de otras lenguas, las oraciones interrogativas y las oraciones exclamativas tienen también un tonema ascendente inicial, que suele acompañar al pronombre tónico por lo que se pregunta. ¿Quién viene? ¿Qué has dicho? Por eso hay signo de apertura, de interrogación, y es obligatorio usarlo en español. Es indicativo de ese tonema. La curva entonativa, la función de la entonación se realiza al nivel del fonema. No, el acento y la entonación son rasgos suprasegmentales que se realizan a nivel de la sílaba. Los fonemas, igual que los acentos, recaen en la sílaba. La sílaba puede ser una vocal, ¿de acuerdo? Hay sílabas que son una sola vocal, pero requieren, digamos, que haya segmento y se colocan sobre el segmento. Son suprasegmentales. Ese segmento es la sílaba, no el fonema. Aunque haya sílabas que puedan ser un único fonema. Señala la opción incorrecta con respecto al yeísmo.
Esta también hay que leerla con mucho cuidado. O bueno, es que yo estaba muy oscilado por las comidas navideñas y me ha parecido todas las cosas que eran complicadas. No vulnera la norma. Las metáforas bélicas aplicadas a la gramática son maravillosas. No vulnera, no daña la norma como una damisela puede recibir daño. Creo que esto no es políticamente correcto, yo creo, es como un damiselo que puede ser dañado, ¿no? No vulnera la norma quien lo incluye en su pronunciación. Yo creo que quiero decir es que el deísmo está admitido en la norma culta. Mejor porque no es cierto. Pero la metáfora hace que sea todo muy nebuloso. Llovió mucho en otoño. Consiste en sustituir, bueno, eso quiere decir que es correcta. Entonces, como buscamos la incorrecta, ya digo que me vulnera a mí la comprensión. Consiste en sustituir el fonema lateral lingüopalatal sonoro. Sabemos que todas las líquidas son sonoras, luego ahí sobraría, que sería este, por el fricativo lingüopalatal sonoro, que sería este. Es decir, sustituir este por este. Eso es la definición del yeísmo. Por lo tanto, es correcto. Y lo que estamos buscando es algo incorrecto. Seguimos buscando. El dígrafo LL, mi sobrino acaba de aprender a leer y es muy gracioso porque los dígrafos no los leo. Pues allí dice al. También. El dígrafo L de palabras como llave se pronuncia en algunas zonas con una vibración que añade sonoridad a la de las cuerdas vocales. Está pensando en allá, los paraguayos. No, los paraguayos no, los uruguayos. Precisamente. La pronunciación porteña de la S. Sí, eso es cierto. Aunque eso no tiene que ver exactamente con el yeísmo, es otra cosa, pero sí que se asocia al yeísmo. Se da en zonas donde hay yeísmo. Y entonces nos queda la D. Consiste en pronunciar como lateral lingüopalatal sonoro el dígrafo L. Pero el yeísmo consiste en pronunciar como central lingüopalatal sonoro, fricativo, es decir, pronunciar como así el dígrafo L. Por lo tanto, eso es incorrecto. Eso no es el yeísmo, es justo la pronunciación tradicional o etimológica del dígrafo. ¿Vale? ¿Qué opción requiere una vocal con tilde? Esta la ha acertado todo el mundo, no hay dificultad. State, spiritus, ágilmente o jesuita. Jesuita no, porque es llana y es un encuentro de vocales cerradas. Spiritus está en cursiva y por lo tanto es un extranjerismo sin adaptar, no le hemos puesto la E al principio y los extranjerismos no se acentúan. State llevaba acento antiguamente, pero ahora los verbos que tienen un pronombre implícito, es decir, unido en una única palabra, funcionan como palabras. Y nos queda ágilmente, que es un adverbio en mente que procede del adjetivo ágil, que conserva el acento porque es llano y acaba en una consonante que no es ni N ni S, en este caso es la L. ¿Qué opción presenta un hiato ortográfico? Pues la opción es la primera, la crío. Puede ser un verbo, no lo sabemos, o un sustantivo. Un crío, un niño, o crío, yo crío malvas. ¿Sí? Crío. No, es diferente al pasado crió, que no lleva acento porque es monosílabo, pero crío lleva acento, ¿por qué? Porque es bisílabo, porque hay un hiato, porque en la tónica, en el encuentro de las vocales, la tónica es la alta o cerrada, crío. Luego fié, el pretérito perfecto, simple, primera persona del singular, del verbo fiar, yo me fié, no lleva acento, porque es monosílabo, y como es monosílabo, no hay hiato,
apreciáis, con un triptongo se encuentran vocales altas o cerradas con una vocal abierta y la tónica es la abierta. Se le pone acento porque acaba en S y es aguda, apreciáis, pero ahí no hay hiatos. Y casuístico, que a efectos ortográficos es un encuentro de vocales altas o cerradas y por lo tanto a efectos ortográficos un hiato, aunque puede haber hablantes que lo pronuncien, un diptongo, perdón, aunque puede haber hablantes que lo pronuncien como hiato, y en este caso lleva acento, pero no para marcar que se trata de un hiato ortográfico, sino porque le corresponde, porque es esdrújula, le corresponde por posición, ¿no? Casuístico. ¿Qué opción está bien acentuada y puntuada? Un café solo y un té, por favor. Un café, solamente un café. No, solamente un café no, porque está pidiendo un té, ¿no? Entonces solamente un café no puede ser. Será un café sin leche y un té. A lo mejor el café tiene solo leche sin leche. Claro, pero entonces es un café solo, sin leche. Tú cuando estás sin nada más, estás sola. Y un café, no, pues bueno, eso sin nada más, no es para reivindicar. Vas a decir que es un café solo. Sí, pero yo cuando duermo solo es que no hay nadie más en la cama. Pues eso te da el Solo. Y si tú duermes sola es que no hay nadie más en la cama. Que en la cama solo duermes, que no haces nada más en la cama, ni lees ni otras cosas, también podría ser, ¿vale? Pero cuando, ahí fijaos que está antepuesto y pospuesto, o sea, no es solamente la acentuación. En cualquier caso, esta discusión tendría sentido antes de 2010. Después de 2010 ya no tiene sentido porque sea un café sin nada más que café y por lo tanto sin leche, ni churros, ni porras, ni nada, no lleva, no habría que ponerle el Incluso si fuera, ¿qué quieres tomar? ¿Solo un café solo? Ninguna llevaría. Actualmente no. Antes, pues podrías ponerle acento a la primera, que es el adverbio, porque el adjetivo normalmente va a seguir al sustantivo, café solo. Es como un té verde. Un té verde, no puedes decir, ¿qué tomas? ¿Té verde o té rojo? No, yo rojo té, verde té. No, porque el adjetivo tiene que ir detrás. Entonces, café solo, en esa posición solo va a ser un adjetivo. La compañera ha dicho un ejemplo muy bueno, quiero solo un café solo, donde el adverbio es el que va adelante y el adjetivo, y yo ponía el ejemplo del té verde, ¿no? Que no puedes pedir un verde té. Sí puedes. Si vas con unas calzas y con un sombrero, quiero un verde té, y eres el lindo don Diego. Son esos los que compraron los móviles, esos es un pronombre, pero desde 2010 la Academia recomienda, y por lo tanto lo correcto es seguir las recomendaciones de la Academia recomienda no poner tilde, y por lo tanto no estaría correctamente o bien, ¿no? De bien habituada. La palabra ion, una voz que en griego significa que va, no que va, nos llegó a través del inglés. Efectivamente, todo eso será verdad, pero es un monosílabo y por lo tanto no lleva tilde. Los monosílabos solamente llevan tilde cuando la tilde tiene una función diacrítica. Ion significa una determinada partícula que va. Y como el prión, y como no he visto ninguno, no lo sé, habrá que ir al acelerador de partículas a verlo, no sé, yo no, pero en cualquier caso el monosílabo y no lleva. Y la opción bien acentuada es la B, que es Luisa aún trabaja, aunque ya es mayor. Donde necesitamos saber que es un adverbio y no una preposición, una conjunción. Aún trabajando, Luisa es pobre. Ahí no llevaría acento, ¿no? Luisa aún todavía trabaja, porque ese es aún es un monosílabo, pero hay que distinguir el adverbio de la partícula. Indique la opción incorrecta. Se emplean los dos puntos tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. Sí, se emplea. Así que no escribáis, os iba a tratar de usted porque es muy feo lo que os iba a decir. Para nada, está bien.
Por ejemplo, decir, insigne profesor, 2 puntos. 2 puntos. Muy bien, insigne profesor, muy bien, muy bien, muy bien, porque el profesor lo puede leer por la mañana o por la tarde. No empezar un correo buenos días. Si yo lo leo por la noche. En ese caso, insigne profesor sería un caso de insigne. Depende del profesor al que te dirijas. Pero bueno, depende del profesor. Insigne, yo creo que sí sería hinchazón expresiva. Pero Teo máximo es otra manera de decir hinchazón expresiva. Sí, yo creo que la compañera se ajustaba más a la bibliografía básica, pero peloteo máximo, que se puede decir en latín peloteus maximus, y entonces se pone en cursiva y sin acento. Sí, cuando escribimos hola profesor, que es una manera, digamos, muy neutra de empezar un correo, tenemos que poner entre hola y el profesor coma y después del profesor 2 puntos, ¿vale? Luego también, pues, si ponemos hola Monchito, porque el profesor se llama Ramón, y entonces, hola Monchito, bueno, pues, hola y Monchito, Monchito va con mayúscula, se puede escribir con TX, en plan vasco, pero va con mayúscula, coma. Pero si decimos insigne profesor, o querido profesor, o bien quisto profesor, o admirado profesor, o cualquier de esas fórmulas de peloteo máximo, entonces no ponemos coma, y siempre 2 puntos altos. También podemos poner profesor insigne 2 puntos, ¿no? En el caso de que lo dirijamos al rector, entonces sí que es obligatorio decir magnífico, magnífico rector, 2 puntos. Rector magnífico. Perdón, una pregunta. Sí. Aunque el saludo tuviera signos de, por ejemplo, de exclamación, hola, por ejemplo, hola, 2 cierre de exclamación, también habría que poner 2 puntos. Bueno, la combinación... Un saludo, hola, o qué tal, o como sea, aunque sea inapropiado, pero... Sí. Tendría que ver la ortografía porque sí se dice cómo se combinan los signos entre sí. Y, por ejemplo, cuando aparece una coma, se pone después del signo de admiración, aunque los incisos van dentro del signo de admiración, entonces lo tendría que mirar. Claro, a ti te gusta el manual por eso precisamente, porque es que este libro se hizo para el curso de acceso. Entonces estamos en una asignatura de primero de carrera estudiando un libro de COU, se llamaba COU en mi época, ahora se llama segundo de bachiller. Y eso es lo que hace que este libro sea insuficiente, porque no. Entonces hay que ir directamente a la fuente. En la ortografía grande, hoy no la he traído porque he venido escribiendo WhatsApp en el metro, en la ortografía grande sí que se explica la combinatoria de distintos signos. Pero es como el año pasado me preguntaron qué pasa con los emoticonos. Cuando pones un emoticono en el saludo, va antes de los 2 puntos, va después de los 2 puntos. O sea, si pones, en lugar de insigne profesor, pones insigne cara con los ojos inyectados en sangre con forma de corazones. Los 2 puntos yo creo que irían después del emoticono. Pero hay un artículo que hice yo la investigación de un catedrático de León donde se explica cómo va la sintaxis de los emoticonos. Yo, por ejemplo, en una estructura parentética siempre los meto dentro del paréntesis. Y no los separo con signo de puntuación de la oración. Eso no está en la ortografía, por ejemplo. Pero la combinatoria entre los 2 puntos y los signos de admiración, también puedes utilizar la interrogación. Interrogación, insigne profesor, interrogación 2 puntos. Como claro. Yo creo haber leído que Sí. el punto de la admiración cierra ya la expresión. Por ejemplo, las admiraciones y las preguntas no necesitan punto final, pero en este caso estaríamos con una interrogación que está encabezando una carta o un correo electrónico. Por lo tanto, si los encabezamientos van siempre con 2 puntos, habría que ver si en ese caso sí que es cierto que nunca hay que añadir punto después de un punto de interrogación. Pero, por ejemplo, cuando la interrogación está dentro de un paréntesis, sí hay que poner el paréntesis de cierre. Entonces, en algunos casos, el signo de admiración sirve para cerrar el periodo definitivamente y en otros no. Depende de dónde esté integrada la exclamación a la pregunta. Y como el compañero preguntaba por una exclamación integrada en el encabezamiento de un correo, pues es un saludo... yo no pondría los puntos, pero no... Autónomo. Un saludo autónomo. Para abreviar, hola. Hola, sí. Y siguiente línea, el mensaje. Yo entiendo que los 2 puntos sirven para indicar que eso es como una especie
Estimado profesor, Encabezamiento. sí. La frase debe dirigirse a la persona. Sí. Ahí lo veo, veo la lógica. Como un vocativo. Claro, como un Juan. vocativo, exactamente. En un saludo autónomo, por así decirlo, Conclusivo. Sí, que no tiene continuación en el texto. Claro, en sí no lo veo los dos puntos. Yo tampoco. No sé si es normativo o no. No lo sé. Pues puede ser que la norma no diga nada al respecto, puede ser que sí lo diga, por eso digo que tendría que mirarlo a ver si dice algo o no dice nada. Y ponía el ejemplo de los iconos, los emoticonos, que en 2010 las academias no dijeron nada y que plantean problemas a la hora de insertarlos en los textos. Pero bueno, eso sirve para jugar. Yo este verano en vacaciones estuve jugando con Selfie, haciéndome selfies y lo escribía cada vez, lo escribía diferente, ¿no? Porque como no hay norma, donde no hay norma, pues se puede jugar. Pero primero hay que comprobar que no hay norma. Bien, la coma señala el final de enunciado que no sea interrogativo o exclamativo. Esto es lo que decía el compañero, cuando un enunciado es interrogativo o exclamativo, el punto interrogativo o el punto exclamativo sirve de fin del enunciado, de un párrafo o de un texto. Esta es la definición del punto, pero se está hablando de la coma, por lo tanto es incorrecto. Si el inicio de la pregunta o exclamación no coincide con el inicio del enunciado, la secuencia interrogativa o exclamativa comienza con mayúscula. Eso, con minúscula. Esto es cierre. Por ejemplo, hola, ¿qué tal estás? ¿No? Empezamos con hola, coma. ¿Qué tal estás? Que va con minúscula, porque va precedido de una coma, se refiere a esos casos, ¿no? Entonces, en las interrogaciones o las exclamaciones, los enunciados interrogativos o exclamativos principian con mayúscula siempre que sean principio o que vayan precedidos de punto, como los otros enunciados. Si van precedidos de coma, de punto y coma o de otro signo, pues entonces se tienen con minúscula. Es obligatoria la coma ante la conjunción y cuando la oración encierra distinto contenido. Eso es cierto. El ejemplo que aparece en introducción es algo así como me regalaron platos, cubiertos y vasos, coma, y además se quedaron a comer. Hay una enumeración que se cierra y luego hay un nuevo verbo. Son oraciones coordinadas, digamos, son elementos distintos, ¿no? Así hay que entender lo de distinto contenido. Y ahí sí que se pone coma delante de la I. ¿Qué opción no está bien puntuada? No está bien puntuada. Como no estudies más, tu padre se va a enfadar. Oración subordinada, condicional, si no estudias más, por lo tanto, coma principal, ¿no? Esto, prótasis, apódosis. Entre la prótasis y la apódosis va coma. No le gustan las manzanas, ni las peras, ni los plátanos. Es como la anterior alcaldesa, ¿no? No le gustan las manzanas, no le gustaba mezclarlas, pero por separado. No le gustan las manzanas, ni las peras, ni los plátanos. Es una enumeración con polisíndeto. Una enumeración con polisíndeto es una que tiene muchas conjunciones, ¿no? En este caso 2. Hay 3 miembros y los 2 miembros que van precedidos por otro miembro van separados de este por conjunción, y como hay conjunción entonces no se pone coma. Así escribían Alfonso X. Si leéis Alfonso X ponía I todo el rato, hasta que ya le dijeron los de la escuela de traductores, no hace falta que le pongas el I solo al último y entonces los otros I se sustituyen por comas. Ese es el origen de esa cosa. Trajo de todo vino, cerveza, coñac. Trajo de todo vino, cerveza, coñac. Trajo de todo vino, cerveza, coñac. Hay una enumeración, vino, cerveza, coñac. Delante de la enumeración faltan 2 puntos. Si no te gustan los toros, ¿por qué has comprado un abono? Evidentemente para regalártelo a ti que te gustan tanto, es la respuesta. Aquí tenemos lo mismo, la misma estructura que en A, prótesis, apódosis, condicional, con preguntas, sí. ¿Se ve por eso que no le gustan ni las manzanas ni los plátanos ni las peras? Las manzanas con ni. Sí, sería polisíndeton también, sí. Lo que pasa es que es redundante porque hay un no antes.
Pero sí, podrías poner una conjunción en cada uno de los miembros de la enumeración, que pregunta la compañera. Hola. Uy, acaba de llegar uno. A partir de lo estudiado en los... Si tienes alguna duda sobre qué capítulos del libro Introducción hay que leer, léete la guía. A partir de lo estudiado en los dos manuales y en el texto de apoyo, el fonema oclusivo nicovelar sordo K se pronuncia con la misma intensidad cuando está en posición final de palabra que cuando precede a las vocales. Pues no se pronuncia con igual intensidad en posición inclusiva. El sonido, entonces es falso, ¿no? A ver, que no me confunda yo. El 2. Ay, sí, he traído la otra. Bueno. Sí, esta es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Lo corrijo así, claro. Entonces, esta es falsa. El sonido I puede ser representado también por la letra Y. Bueno, a ver. La total omisión de la D en la terminación ado es aceptable por ser de uso común, siendo en cambio rechazable la de las terminaciones ido, ida. Falso. Ah, mira, está aquí. A ver, falso. Ido, ida. Aquí habla de aceptar. El concepto de aceptabilidad, como la vulneración de la norma. La grafía Y en posición inicial de sílaba o de palabra corresponde al fonema lateral, lingüopalatal, sonoro. Falso. La grafía no corresponde a ese fonema, sino al central, al centrativo lingüopalatal. Los únicos monosílabos que llevan, aunque nada, todo el mundo, los yeístas y los no yeístas, los únicos monosílabos que llevan tilde diacrítica actualmente son tú, el, sí, ni, te, más que, cual, quién, cuál. Pero a ver, las incorrecciones ortológicas, al ser coloquiales, no afectan a la comprensión y por lo tanto no son reprobables. Falso. Pueden afectar a la comprensión, en algunos casos, pueden dar lugar a paronimia, a confusiones y propiedades léxicas, y en esos casos precisos son reprobables. Falso. La etimología popular está en el origen de algunos neologismos. Pero a ver, la sinonimia, y en algunos escudos también, el escudo de la ciudad de León representa un felino, cuando eso es una etimología popular, porque la ciudad de León no viene del nombre del león. O sea, que está en el origen de neologismos, de escudos, de distintas cosas. La sinonimia es un vicio, lo del vicio ya es como, ¿sabes? Que parece que si hablas mal, no te grabas bien normativa, no sé. La sinonimia es un vicio léxico que conviene evitar. No te cambias la ropa interior y entonces no pronuncias la D de los participios. Es una visión de la realidad muy distorsionada. La sinonimia es un vicio léxico que conviene evitar. Falso. Como todos los vicios, hay que evitar. Comente de forma precisa, es decir, formulando el precepto normativo oportuno. Esto es maravilloso. El verbo devastar metalingüístico, por lo tanto en cursiva, pues desbastar metalingüístico, por lo tanto también en cursiva, es obligatorio, no puede llevar comillas simples, porque las comillas simples sirven para indicar los significados, por lo tanto debe haber comillas simples aquí, porque esto es un significado. No es una cita de un hipotético diccionario desconocido. En el momento que haya que introducir hipótesis y que haya que imaginarse que uno está allí con un diccionario, pero que no lo quiere decir, que hay pensamiento confuso, realidad sin límites entre las ontologías. No, si te tienes que imaginar el contexto, porque aquí ha habido gente que me ha contado el contexto, ¿no? Esto es un diccionario, seguro, porque tal, lo que pasa es que se pone. No. Eso es un significado y los significados. Y luego, los paréntesis están bien. No están mal los paréntesis, porque es un inciso. El significado que va entre comillas simples, a su vez es un inciso que está entre paréntesis. Si falta alguna de estas correcciones, no está bien corregido. Y además hay que enumerar y explicar aquí sí los preceptos. Mis padres, mis tíos y mis abuelos, nunca se pone coma entre sujeto y predicado sobre esa coma, y eso es depende. ¿En qué se diferencian el SSO y el CCO? Pues en muchas cosas. Esto hay que explicarlo. Y cuando se hable del fonema y del sonido, pues en interdental se representa así. No se representa así porque esto es una S sonora. Por ejemplo, la que hay en asma, asmal. Bulo, burro. Bueno, en realidad el asno es la mezcla entre el caballo y tal, pero el macho del siglo XVII se llamaba el macho. El asno, ¿vale? El de Sancho. Vale.
Bueno, pues ya está. Haced las encuestas de evaluación de la asignatura y que tengáis mucha suerte con el examen y con el resto de las cosas. Mañana os pongo las diapositivas y como me acaban de decir que no tenemos más clase, pues bueno, aquí tenéis el guión, todas estas cosas. Ya habéis hecho las PEC, por lo tanto ya lo habéis tenido que estudiar. Y las notas de lengua y literatura española espero que estén mañana. Tener menos de un 8 en lengua y literatura española es estar muy despistado, porque la mayoría de la gente está sacando 10, 9,8, 8,8. Tened en cuenta que en el examen no vais a tener el libro, o sea que en el examen hay otras dificultades. De todas maneras, hasta la semana de exámenes están abiertos los foros y podéis hablar con nosotros y preguntaros lo que sea. Una vez que empiezan los exámenes, una vez que se hace el primer examen, ya no se contestan dudas, porque eso supondría beneficiar a los que se examinan en la segunda semana respecto a los de la primera. O sea que en el momento en el que se celebra el primer examen, el equipo docente sigue siendo equipo. No, dejamos de ser equipo y dejamos de ser docentes. Nos dedicamos a otras cosas, ¿vale? Pero bueno, seguimos siendo gente y podemos hablar de otras cosas, no del examen. No hay nada de qué hablar. No tengo nada de qué hablar. ¿Qué llevaría a tele? No tengo nada de qué hablar. Sí, no tengo nada de qué Y es que hablar. ahí dudo y no tengo claro. O sea, porque no es ni interrogativa ni sí. No es interrogativa, ahí lo que tiene, lo que... No hay nada que decir. Bueno, adiós. Pero no tengo nada que... Gracias, Eber Fernández. Un saludo.